hermanos, muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Hoy día vamos, de parte del Espíritu Santo, nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a compartir algo del corazón, de la voluntad de nuestro papá. Todos los que nos vamos a quedar, vamos a aprender del Espíritu del Dios vivo. Ahora, vamos a ver hoy día a ver, acá está, no está acá. Vamos a ver hoy día Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó esas parábolas, Mateo 19, 13. Jacob, por favor, ayúdame. Mateo 19, 13, donde dice, entonces, la luz, por favor, la luz. Entonces, y fueron presentados unos niños para que se pusieran las manos sobre ellos. Bueno. Entonces, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto al contexto. Apaga, por favor, esa luz, apaga esa luz. Ya. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto al contexto. Dice en Mateo 19, 1, aconteció que cuando Jesús, ¿no?, estaba terminando las palabras, se alejó a Galilea y fue en la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le hicieron grandes multitudes y los sanó de ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces, en esa época, donde el machismo era el pan de cada día, es decir, era muy popular que los hombres, ¿no?, repudiaran, que dieran divorcio, eso se llama la palabra repudio, en el griego es divorcio, divorciarse de sus mujeres, no separarse, la palabra separación es totalmente distinta, sino divorciarse, ¿no? Darle carta de divorcio, ¿sabes qué? Van a las autoridades y firman los documentos de divorcio, ¿no? Por cualquier causa. Entonces era tanto el machismo que la mujer no había ministerio de la mujer, no existía derechos humanos, nada, la mujer no existía ni voz ni voto. Se puede visualizar eso en donde cuando Jesucristo agarra, multiplica los panes, ¿no? El control remoto tienes por ahí, el control remoto del televisor. Búscalo, el control remoto. Y se multiplicaban los panes. Acá está creo que encima del balde. Multiplicó los panes y de pronto agarró, dijo en las escrituras, dice, ¿no? Eran 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. No se contaban las mujeres y los niños. Es una realidad, ¿no? Era una sociedad muy, muy machista, ¿no? Entonces, Jesucristo, es decir, se enfrentaba a esa sociedad y los fariseos lo sabían. Es por eso que vienen a tentarlo, ¿no? Pero Jesucristo, como saben, ¿no? Él no es machista, él no es feminista, él es, ¿qué? Humanista, viene por la humanidad, por las ovejas perdidas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo agarra y le dice, ¿no?, que eso no era así al principio. Al principio varón y hembra los creó. Entonces, ¿a qué se refería con que varón y hembra los hizo? De que eran una sola carne con un solo espíritu, que era Jesucristo. Esto lo pueden ver más a profundidad en el tema de ayer, ¿no? Lo pueden buscar por fecha. Ahí en el de ayer va a estar colgado en mis redes sociales, como Javier Ricardo Finaflor Martínez, en YouTube y en Facebook, ¿no? Entonces, eso denotaba, mostraba, ¿no?, que Jesús no era ningún machista, no era ningún feminista, sino que él vino a salvar a la humanidad entera. Hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés en el vientre, ¿no? Entonces ahí podemos ver la condición de Jesús. Ahora vamos a Mateo 19, 13. Entonces, en el 19, 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos le reprendieron. Entonces, imagínense cómo era que ni las mujeres ni los niños eran tomados en cuenta, que cuando vienen unos niños a presentarlo a Jesús, los discípulos reprenden tanto al que lo trae como a los niños, ¿no? Capaz eran mujeres los que traían, porque mayormente las mujeres cargaban con los niños, posiblemente. Eran mujeres
vamos a entender, ¿no? ¿Por qué ese rechazo de los discípulos? Eran mujeres y niños posiblemente. Mujeres trayendo a los niños para que lo bendicieran Jesús. Y los discípulos que hicieron, fuchi, fuchi, fuera, fuera, sale acá, asco. Entonces, imagínense qué cultura de los discípulos de Jesús, señores. Estamos hablando posiblemente de Pedro, de Santiago, de Juan, ¿no? De Jacobo, de Bernabé. Estamos hablando de los discípulos de Jesús, no los fariseos, ¿ah? Los discípulos de Jesús también eran machistas, ¿no? ¿Por qué? Porque era parte de sus creencias básicas, ¿no? Desde muy pequeños les habían inculcado, enseñado, adoctrinado. Entonces nosotros tenemos que verlo así, es una realidad. No podemos negar, ¿no? Porque muchas veces nuestras creencias básicas nos hacen pensar que Pedro, Santiago, Juan eran perfectos. Uy, que eran perfectos, si no, eran seres humanos como tú y como yo. Eran mortales como tú y como yo. Personas que necesitaban orar como tú y como yo. Entonces, eso, eso denota el carácter, cómo Jesús tuvo que enfrentar contra todas esas creencias básicas, ¿no? Contra todas esas creencias básicas. Fue un proceso, fue una cambiar muchas creencias básicas que ellos tenían, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí. Pero Jesús les dijo, dejad que los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, Jesucristo les puso bien claro. Lo que ustedes están tocando, lo que ustedes están no permitiendo entrar, ellos son el reino de los cielos. ¿Cómo no van a permitir entrar a lo que es el reino de los cielos? Al impedir pasar a los niños y a las mujeres, están impidiendo que el reino de los cielos sea manifiesto, que el reino de los cielos se acerque. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, no dejar a un niño que se acerque a Cristo, a una mujer que se acerque a Cristo, estamos impidiendo que el reino de los cielos sea manifiesto. Entonces tenemos que tener esa misma voluntad de Cristo, esa misma voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre, que los niños y las mujeres son el reino de los cielos. Ahí está, ahí se rompe todo feminismo, que Jesús era machista. No, Jesús no era machista. Jesús vino a cambiar esa cultura machista, ¿no? Que predominaba no solo en todo el pueblo judío, no, en toda la sociedad romana, sino en sus propios discípulos. Sus propios discípulos también tenían incrustado, adherido, estaban sometidos a esa cultura machista retrógrada, ¿no? Estoy hablando como las feministas, creo. Permítame hablar de esa manera, ¿no? Para que se entienda. Entonces, luego dice Jesús en Mateo 19:15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, ¿no? Entonces, ese es el amor, el cariño, no solamente por los niños, sino por las mujeres que traían esos niños para que los bendicieran, ¿no? Esas mujeres que traían esos niños, que cargaban con esos niños, que cuidaban de esos niños en una sociedad tan machista, tan beligerante, tan dura para los niños y para las mujeres, que no eran contados como seres humanos, ¿no? Que en cualquier momento el hombre se aburría y buscaba otra. Así como Cristian Domínguez, ¿no? Igualito. Se aburría de la mujer cada 3 años, él cambia de otra, ¿no? Es como renovar DNI, ¿entiendes? Ese era la conducta machista. Y va a tener sus argumentos, sus sustentos, que va a justificar, bueno, la relación no daba más, y va a comenzar a buscar con argumentos muy razonables, muy loables, que parecían justos, ¿no? ¿Su qué?
su falta de fidelidad, su machismo. Ok, sigamos en Mateo 19:14. Entonces vino uno y les dijo, maestro, bueno, ¿qué bien, qué bien haré para tener la vida eterna? Te viene y le acerca y le dice, maestro, bueno. Es decir, que era un maestro, es decir, excelente, bueno, de buena capacidad, de buen razonamiento, maestro bueno. Ah, ¿verdad? Acá el center o porque vio que trataba bien a los niños. En una sociedad machista, capaz el tuerto era el rey, ¿no? Al ver que trataba muy bien a los niños, a las mujeres, le dijo maestro bueno, ¿no? Interesante, interesante, porque está a continuación. En el número 16 me dice, entonces vino Jesús, vino a uno y le dijo, maestro bueno, ¿no? Después de que vio que cómo trataba a los niños, cómo trataba a las mujeres, con qué respeto, con qué cariño, con qué consideración, ¿no? Era algo sorprendente que en esa época un hombre tratara así a los niños y a las mujeres. Entonces, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para estar con Dios para siempre? ¿No? Esa es la vida eterna. ¿Qué haré para estar con Dios para siempre? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Eso es importante. Jesús hacía las preguntas, hacía las réplicas para ver el corazón de la gente. Las réplicas demuestran el corazón de quién? De las personas. El corazón de las personas. En lo que hablas te condenas. En lo que hablas te condenas. Por eso el pastor Tibillosa dice, no, mejor es preferir caer en silencio. Así tu enemigo no va a saber en qué estás pensando. Entonces, dice ahí, solo bueno hay uno, sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Y miren, agarra y dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Será cierto que él ha guardado todo esto? ¿Será verdad que él lo ha guardado? ¿Cómo puede él preguntar cómo alcanzaré la vida eterna? ¿No? Si él había guardado todos los mandamientos. ¿Cómo pregunta y dice, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y después de eso, dice, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? ¿Ah? ¿Cómo va a tener ese interrogante dentro de su corazón si al mismo tiempo cumple los mandamientos? Acá ponlo. Sí, gracias. Y al mismo tiempo, él mismo testifica con su boca que cumple todos los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces es algo contradictorio, ¿no? ¿Para qué cumple los mandamientos si no es para alcanzar la vida eterna? ¿Para qué cumple los mandamientos si él siente que no sabe cómo llegar a la vida eterna? ¿Ah? ¿Para qué lo cumplía? Es por eso que Jesús, ¿qué más me falta? Dijo Jesús, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Jesús lo mandó a que venda todas sus posesiones, que le dé a los pobres y que lo siguiera. Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede eso, oyendo el joven esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
¿cómo es que dice que él cumplía todo, que quería, que qué cosa me falta? Le pregunta, maestro bueno, le dice, ¿no? Y cuando le dice que venda todas sus posesiones y que lo siga, ya no era bueno Jesús, ya no era bueno, era un maestro malo. Ya no era un maestro bueno, sino se convirtió en un maestro malo. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y se convirtió, ¿qué? En un maestro malo, en un maestro duro, en un maestro cruel, ¿no? ¿Cómo va a vender toda su plata y qué va a vivir? De cierto, Jesús entonces dijo a sus discípulos, de cierto, digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces, era más fácil. Ya, hijita, ya mamá te va a dar tu sopita, hija. Ya, mi amor, ya está bien, para que te recuperes y después ya puedes comer comida, ¿ya, hijita? Muy bien, hija, muy bien. Valiente, valiente. Entonces, ese, ese mismo, ese mismo sentido, esa misma palabra que decía Jesucristo cuando dice que es más fácil que un camello ingrese, ¿no? Por el ojo de una aguja, se refiere a eso, ¿no? No se refiere a otra cosa que la puerta de un, no, se refiere que es algo imposible de hacer, los imposibles de Jesús. Es como cuando decía, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, arráncatelo. Es el mismo sentido, es un imposible de Jesús. Nadie se ha arrancado el ojo, ni un discípulo se ha arrancado el ojo, nadie se ha arrancado en el reino de Dios el ojo, ¿no? Ni Sansón se han arrancado el ojo, se arrancó lo sacaron los otros los ojos. Entonces, es decir, ese mismo sentido del imposible de Jesús, ellos se maravillaron, los discípulos se maravillaron. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, ¿no? ¿Quién puede ser salvo? Dice, oh, es decir, qué difícil es esto. ¿Se acuerdan que en un momento determinado dicen qué dura es esta palabra? Entonces es el mismo sentido literario, ¿no? ¿Quién puede ser salvo si es así? Y mire lo que responde Jesús, ¿ah? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es por eso que Jesús mandó el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús mandó a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, y recibiréis ¿qué? Poder. ¿No? Poder. Entonces, ¿era imposible para el hombre? Sí, es imposible para el hombre. La única manera de poder ser salvo es con su Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Es imposible para la carne, es imposible para el hombre. Es por eso que nadie podía haber cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no la sabían interpretar. Decía, no matarás, y Dios es el mismo de ayer y hoy y siempre. Él no cambió la palabra. Jesús cuando dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, mas yo os digo, no quiere decir que está cambiando la palabra, sino está dando la verdadera interpretación de ¿qué? De las escrituras. Porque una cosa es lo que Dios manda y otra cosa es lo que Dios interpreta. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Tan alto como los cielos y la tierra, así son sus pensamientos de nuestros pensamientos y sus caminos de nuestros caminos. Entonces Jesús dice acá, en el 27, 19, 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ellos estaban preocupados, ¿no? ¿Qué iban a recibir? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? ¿La vida eterna? ¿Qué vamos a recibir? ¿No? ¿Qué pues tendremos? Si hemos dejado todo, Señor, por seguirte.
mujer, familia, casa, todo hemos dejado. Para nosotros no hay nada más importante que estar contigo. No hay nada más importante en este momento, en este tiempo, que estar con Dios hecho hombre. Eso es lo que quiere decir Pedro. Y Jesús de cierto te digo en que esta generación, que en esta generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 del tribu de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Entonces, muchas veces uno dice acá en el nombre, ¿no? Por el nombre de Jesús, deja todo eso, ¿no? Por mi nombre, ¿no? Por mi nombre. Entonces, cuando habla ahí por mi nombre es porque Jesús lo manda, no porque yo lo leo en la Biblia y digo, voy a dejarlo todo, voy a dejarlo todo por seguir a Jesús. No, eso no funciona. Eso no funciona, señores. Tiene que Dios llamarte. Por eso está la cita, Mateo 6:6. En Mateo 6:6 Dios dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está te va a hablar, te va a decir, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que salga de la boca de Dios. De toda palabra que salga de la boca de Dios. Y el único sitio donde puede salir de su boca es en su presencia. Mateo 6:6. Ahora, ahora, tenemos que seguir en la cita con Dios. Tenemos que seguir el mensaje de Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que buscar en el secreto la voz de Dios. Porque esa es la única manera de vivir con Cristo. Esa es la única manera de estar con Cristo. Él es nuestra salvación. Él que no es que nos va a dar un versículo de las Escrituras, ¿no? El que recibe a Cristo será salvo y listo, puede hacer lo que tú quieras, ¿no? Él es estar con Él, seguirle a Él, seguir lo que Él dice, poner en práctica lo que Él dice, hacer lo que Él dice y sobre todo, estar siempre en nuestro corazón dando gracias por todo a Él, llenos del Espíritu Santo. Ok, señores, damos gracias al Espíritu Santo porque Él ha compartido esta palabra. Pueden ver los videos anteriores acá en el link de mi TikTok. Ahí en YouTube hay un link de YouTube que te conduce a todos los videos y también en mi página de Facebook como Javier Ricardo Finaflor Martínez. Hoy en la noche les espero en Cita con Dios de 10 a 11 de la noche. Cita con Dios es un programa en que nos motiva, nos incentiva, nos da versículos de lo que Jesucristo dice, cómo prepararnos para esta cita con Dios. ¿Qué debemos decir y qué no debemos decir? ¿Cuál es el protocolo? Jesucristo nos dice claro, preciso, conciso. ¿Sí? En esta noche los esperamos. Hasta pronto en Amasando la Palabra. Que tengan un excelente día. Nos vemos.